Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Ok, hoy vamos a ver algo que representa al cuerpo de Cristo y vamos a tocar algo que tiene que ver con los pastores o el liderazgo de una iglesia local, ¿verdad? Para eso yo les voy a invitar a que vayan a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer del 1 al 4. Y hoy tocaremos el tema apacentando la grey del Señor, ¿sí? Es un mensaje ciertamente desafiante para nosotros, es un mensaje, yo diría, nada fácil. Si lo consideramos seriamente y tratamos de ver cómo se lleva a cabo, cómo se debe verse a lo largo de nuestra vida o cómo debe de lucirse los que estamos de este lado como liderando, pastoreando a la grey del Señor. El apóstol Pedro estaba escribiendo, como ya hemos dicho, a un grupo de personas dispersas fuera de su lugar de nacimiento, ¿verdad? Estaban dispersos en diferentes ciudades, ¿sí? En aquella ocasión fue Asia Menor, que como ya hemos dicho, hoy en el día de hoy es el país de Turquía, ¿sí? Pedro sabe que están en una dificultad, están en medio de carencias, pero también estaban siendo perseguidos estos hermanos. Probablemente estaban tristes. Pedro sabe que estaban ellos en ciertas necesidades y necesitaban ser estimulados para terminar bien su carrera, porque no quiere decir que ellos fueron eternos, sino padecieron, a lo mejor murieron y murieron desde una manera muy atroz físicamente, pero era bien importante estimularles la fe. Y él, el apóstol Pedro, ha escrito una serie de verdades espirituales, ¿sí?, aplicables a todos los creyentes a lo largo de la historia redentora hasta este momento. Pero él hace en este momento un paréntesis para dirigirse de manera particular, hermanos, a los pastores de las iglesias del Señor Jesucristo, ¿sí? Y yo creo que lo que está haciendo el apóstol Pedro, en vista de las circunstancias que estas ovejas estaban viviendo, para que los pastores pudieran entender todavía mejor cuál era su función, especialmente cuando están lidiando con ovejas en problemas. ¿Cómo estaban estas ovejas? A lo que Pedro, el apóstol Pedro, se dirige a ellas. Y él comienza de una manera diciéndole, pastorear ovejas, hermanos. Es un trabajo, yo diría, complejo, ¿no? A lo mejor yo llevo poco tiempo, pero bueno, yo he estado muy cerca de pastores y también he tenido esta bendición de lidiar con esas ovejas. Es un trabajo delicado, es un trabajo, yo diría, riesgoso, peligroso, agotador hasta este punto, ¿no? Agotador porque muchas veces las expectativas reales o irreales de los pastores y las ovejas llevan esa función y está caracterizado por muchos gozos también y muchas alegrías y muchas lágrimas aún, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo habla con los ancianos de la iglesia de Éfeso, de la ciudad de Mileto, varias veces él les recuerda sus lágrimas. Y vemos que es un trabajo como de un bombero, ¿sí? Esto, lo que es el liderazgo, el pastorado, es como un trabajo de bombero, que cuando acude a sofocar el fuego, el bombero, él termina muchas veces sofocado por el fuego y por el humo y termina muriendo en el intento de ayudar a otros. Yo he leído bastante sobre pastores que precisamente han muerto en el intento por ayudar a otros. Es un trabajo que requiere mucha dependencia de Dios, pero a la vez resulta que las demandas ciertamente continúan básicamente día a día y muchas veces
compiten con la dependencia que él debe de tener con el Espíritu de Dios, el pastor. Es un trabajo que requiere una relación íntima con Dios, pero de nuevo, aunque esa relación íntima con Dios debería estar en primer lugar, lo urgente frecuentemente desplaza lo prioritario, que es estar con Dios. Y así eso se prolonga en el tiempo y lo más probable es que el pastor termine por sucumbir en ese ministerio. Hoy por hoy, estadísticamente, hay miles, hermanos, miles de iglesias que han cerrado, miles de personas que se han quedado sin pastor, porque precisamente llegando la prueba han sucumbido esos pastores y han dejado el ministerio. Por los problemas, llámese por todo lo que está pasando, por los recursos, por todo, han cerrado iglesias y miles de iglesias se han quedado sin pastor. El entendimiento de un llamado requiere una gran intimidad con Dios y de un buen entendimiento de que tú haces, lo que haces ciertamente es para la gloria de Dios. Quien te hizo un llamado a la salvación, ciertamente cuando creímos en Dios, pero luego te usa como un instrumento de salvación para otros. Y ahí es donde nosotros debemos entender y y si podemos ponerlo así, nos llama a santificarlos para algunos más a través de la palabra, de personas que fueron compradas precisamente a precio de sangre, ¿sí? Y es un trabajo complejo esto, hermanos. Pero por otro lado, es un privilegio dar nuestra vida en servicio a Dios, aquel que nos dio su vida por ti para cuidar ovejas que te van a costar sudor, pero que ya Él, o sea, Dios, o sea, Jesucristo, ya Él pagó el costo, el precio a precio de sangre. Y por eso es que vale la pena realizar el trabajo si Dios nos ha llamado a hacer este trabajo noble, a hacer este trabajo privilegiado, ¿sí? Y es por eso que les invito a que leamos Primera de Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro nos había dicho en el 4:17, o sea, unos versículos antes, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y quizás si Dios se propone en algún momento a pasar por disciplina a su iglesia, nosotros que dirigimos estamos en necesidad de entender todavía más cuál es la encomienda que Él nos ha entregado. Quizás deberíamos recordar mejor cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que Dios espera de nosotros. Porque ciertamente, cuando Dios se proponga a disciplinar a su iglesia, sin dudar alguno, comenzará por nosotros los que dirigimos la iglesia, o sea, los pastores, ¿sí? Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda eso y nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, la gran importancia que cuando Dios traiga disciplina a su iglesia, sin dudar, comenzará por nosotros muchas veces. Así es que Santiago nos recuerda que no os hagáis muchos maestros, porque mayor será la condenación. No nos está diciendo que nos va a mandar al infierno, pero sí nos está diciendo que al que mucho se le da, mucho se le pide, según Santiago. Entonces Pedro
se describe a sí mismo como una forma de decir, yo estoy escribiendo esto, ¿sí? Pero estoy consciente de que a mí se me aplica esta palabra de igual manera como a ustedes, los que están recibiendo esta carta. Toda esta semana Dios me ha hablado, ¿sí? Toda esta semana Dios me ha exhortado también. Dios ha hablado íntimamente cuando estaba yo estudiando este tema. Y también es claro a quien Pedro se refiere en esta ocasión, ¿no? A los ancianos, dice que están entre vosotros. Y, y diría el apóstol Pedro, yo voy a hablarles a ustedes que son los líderes del pueblo de Dios. Inmediatamente después, el apóstol Pedro aclara aquí a los ancianos que están entre vosotros y luego dice, yo anciano también con ellos. ¿Sí? Él dice, aunque yo me identifiqué, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Aunque yo me identifiqué como apóstol y establecí la autoridad del cual yo estoy escribiendo, mostré mis credenciales apostólicas, ¿se acuerdan? Ahora el apóstol Pedro lo que hace es simplemente identificándose con la función como anciano de la iglesia. Porque el hecho de que yo sea, como decía el apóstol Pedro, yo sea apóstol, yo no, como que no se me despega la función de que Dios me ha llamado a hacer esta función de apacentar las ovejas, ¿sí? Y por ejemplo, la palabra anciano aquí es la palabra presbíteros y que en su significado original o básicamente significa alguien blanco en cana, literalmente, o sea, que tiene canas, ¿no? Alguien de cierta edad, con cierta experiencia, con cierta reputación entre el pueblo. Entonces, que también el pueblo lo reconozca como líder, lo reconozca como líder moral, como líder espiritual sobre ellos, ¿sí? Eventualmente, esa idea evolucionó un poco para referirse a lo que hoy nosotros conocemos como ancianos, como pastores, obispos, que es lo mismo, ¿no? Y luego Pedro sigue diciendo, el cual yo anciano también entre ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Pedro no estaba diciendo, yo estaba allí al pie de la cruz cuando crucificaron a Cristo, porque probablemente él no estaba. Todos, ¿se acuerdan que dice la Biblia que todos lo abandonaron? Pero Pedro sí fue testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Pedro vio claramente cómo en el último año del ministerio de Jesús se levantó la gran oposición de su evangelio, de su tiempo en esa tierra. Por ejemplo, podemos resumir esto, mire. En el primer año del Señor Jesucristo, del ministerio de él, fue realizado en el sur de Israel, en la provincia de Judea. Fue un año probablemente que vivió en el anonimato. Poca gente conoció que el Mesías estaba entre ellos, ¿verdad? Podemos decir que en el segundo año el tiempo fue un tiempo de mucha popularidad. Todas las multitudes lo seguían, como usted lo puede observar. Todo el mundo quería oír y saber y ver al Mesías. Muchos allí se aventaban y querían estar cerca del Mesías, querían estar cerca de él porque sanaba, porque estaba ahí con ellos, porque les daba de comer, porque, bueno, les procuraba todo. Pero el tercer año de Jesucristo, el año de la oposición, Pedro vio eso lo que aquí dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro vio ese cambio radical en ese año, en ese último año. Pedro escuchó los insultos, los abusos verbales de los fariseos, de los escribas, el desdén no solamente de ellos. Pedro seguro que se enteró que aún ni sus hermanos de Jesús creían en él, ¿sí? Pedro sabía el sentir de la familia de Jesús. Pedro estuvo en el Getsemaní y es posible que él mismo haya visto las gotas de sangre. ¿Se acuerdan lo que dice? Que él
arrojó gotas de sangre, que tal fue el sufrimiento que iba a padecer, que desde ese momento ya estaba arrojando gotas de sangre, que Cristo sudó cuando estaba al pie de la agonía de su alma, como él mismo describe el apóstol Pedro, que él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Pero Pedro dice, no solamente fui testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, ¿sí? En otras palabras, a pesar de todo esto, yo también diría el apóstol Pedro, yo también tengo claro que mi mirada no puede estar aquí abajo, no puede estar en estas dificultades que mi función trae como parte del llamado. ¿Cuántos de ustedes no tienen dificultades? Todos. ¿Cuántos de ustedes no tienen enfermedades? Todos. ¿Cuántos de ustedes no tienen ciertas noticias desagradables que no nos hacen sentir bien en el día? Todos. ¿Cuántos no tienen presiones ustedes? Todos tenemos. Pero Pedro entendía que su función, aún como en este caso como pastor o apóstol de Jesucristo, tenía en su llamado muchas dificultades, ¿sí? Y él entonces, de una otra manera, él también se sentía como parte de esas dificultades, padecimientos con Cristo, pero también hacía referencia sobre ser participante de la gloria que será revelada, ¿sí? Ahora sí que era un participante de esa gloria que ha de venir. Y por tanto, el apóstol, él estaba concluyendo, al igual que el apóstol Pablo en su momento, cuando él decía, los sufrimientos de este mundo presentes no son dignos ni son comparados con la gloria a que se ha de revelar, o la gloria que ha de venir en lo posterior, según Romanos 8:18. De manera que el apóstol Pedro, está diciéndonos, a pesar de todo esto, que yo pudiera decirte o describirte, tú sientes que tienes que enfocarte en otra dimensión. Sí tengo problemas en este mundo, pero yo estoy viendo más allá, yo estoy viendo la gloria venidera, yo estoy padeciendo los sufrimientos que el apóstol Pedro está diciendo y el apóstol Pablo está diciendo, pero en medio de mi sufrimiento, yo soy también participante de la gloria de Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros entendemos que meternos en esta otra dimensión, que es la dimensión de lo eterno, ¿sí? Si tú quieres seguir corriendo bien, entonces tienes que meterte en esta dimensión de decir, Señor, padezco ahorita, pero padezco porque es por causa tuya, Dios. Por causa tuya, y yo ya no veo lo terrenal, sino veo lo espiritual. El pastor Chuy Olivares, tiene una enseñanza muy buena, si ustedes lo pueden leer. Estaba hablando sobre lo que tenga que ver con los reformadores en el siglo XV, y hablaba de un tal Hus, John Hus, y él hablaba sobre que él enfrentó radicalmente a la oposición. Bueno, el chiste que hasta él fue de otra manera muerto en fuego, o sea, lo quemaron vivo a él al final del día. Y entonces estaba hablando precisamente sobre los sufrimientos. John Hus estaba diciendo precisamente que esto era temporal, este sufrimiento, que él era ya participante de la gloria que ha de venir. Él era participante también de esos sufrimientos, pero ya no los veía como algo que fuera a conmover o a mover su fe, sino más bien era parte de un proceso para ser participante de la gloria de Jesucristo. Y es lo mismo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Así que nosotros, como líderes, como hijos de Dios, como pastores, podemos de otra manera, o no deberíamos nosotros de enfatizar o subrayar los tropiezos de las ovejas o los dolores inherentes al llamado, sino más bien que hagamos como Cristo. Dice la Biblia, y el gozo puesto delante de nosotros
estuvo allí en Jesucristo. Él ya no miró la cruz del Calvario, sino miró el resultado de la cruz del Calvario. Él ya no miró el sufrimiento, sino vio el resultado del sufrimiento. Y esto es para que podamos correr bien la carrera que tenemos por delante, como lo mencionaba el apóstol Pablo, ¿sí? Así es que el versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro pasa a recordarnos que este es un trabajo que se nos ha otorgado, se nos ha asignado por parte de Dios, y lo hacemos por parte y para Dios, porque yo creo que no solamente predicamos de parte de Dios y delante de Dios, nosotros también pastoreamos de parte de Dios y delante de Dios. Pedro nos llama a pastorear el rebaño, que dice que está entre ustedes, ¿no dice así? Apacentar la grey que está entre vosotros, ¿sí? Yo no sé si Pedro estaba pensando en esto cuando él habla que deberíamos pastorear las ovejas que están entre nosotros, entre ustedes. Eso me hace pensar que las ovejas no están delante de nosotros, no están detrás de nosotros, no están al lado de nosotros. Nosotros estamos en medio de las ovejas. No sé si le da esa la idea, ¿no? No sé si el apóstol Pedro estaba pensando en esto, que está entre vosotros, ¿sí? Esa es una buena figura, ¿sí? Aquellos que conocen las ovejas del campo, estaba leyendo Ovejas Reales, han escrito que cuando el pastor está dirigiendo, guiando, liderando sus ovejas durante el día, usualmente él va adelante, él les va hablando a las ovejas. Dice, porque, ¿se acuerdan? Mis ovejas, dice la Biblia, escuchan mi voz y me siguen, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va adelante y lo van siguiendo atrás, ¿sí? Eso es literalmente como se da. Pero cuando el sol comienza a bajar, las ovejas son tímidas y temerosas. De repente no quieren al pastor al frente, ¿sí? Quieren al pastor en medio de ellas. De manera que todas se quieren sentir cerca de la persona del pastor, o sea, todas las ovejas. Y no sé si era la figura del apóstol Pedro cuando estaba escribiendo esto, o eso se refería. Y es que nosotros somos llamados a pastorear el rebaño de Dios. Entre ustedes pastoreen, dice así la Biblia, ¿no? El Señor Jesucristo le dice a Pedro, ya después de haber resucitado el Señor Jesucristo, por ese tiempo que estuvo aquí todavía, le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y le dijo: pastorea. Y no solamente le dijo pastorea, le dijo: apacienta a mis ovejas. Si me amas, Pedro, demuéstralo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Pastoreando. ¿Y qué implica eso, hermanos? Bueno, pastorear implica cuidar, enseñar, aconsejar, liderar, proteger, consolar y en ocasiones también confrontar a la oveja. Las ovejas necesitan ser cuidadas de los peligros propios de este mundo, de las tentaciones típicas del enemigo, porque ellas necesitan ser cuidadas y rescatadas de sus propios pecados. Mientras allá el pecado en nosotros está operándose allí de una manera, mientras haya ese pecado, permaneceremos en necesidad de ser rescatados de nosotros mismos, hermanos. La tarea de cuidar extremadamente es delicada. ¿Y sabes por qué? Porque si tú tienes hijos, tú me vas a dar la razón ahorita. Tú sabes que es así. Tú quieres cuidar a tus hijos, tú quieres que les vaya bien en la vida, tú quieres que no sufra, ¿verdad? Tú quieres que les vaya excelente en sus estudios, en sus familias, pero frecuentemente ese es un cuidado que tus hijos no quieren, si te das cuenta.
Tú los quieres cuidar y ellos no quieren que los cuides. ¿Sí o no, padres? ¿Sí o no pasa con eso? Ustedes. Así ocurre entre los pastores y las ovejas. Pero es nuestra responsabilidad ofrecerlo y darlo en ocasiones, forzarlos. Así ocurre con nosotros. Las ovejas tienen que ser enseñadas, no solamente con alguna de las palabras de Dios. Las ovejas tienen que ser enseñadas con todo el consejo de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo les recuerda a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Mileto. Cuando por 3 años el apóstol Pablo, él día y noche, como lo menciona ahí, con lágrimas y con humildad, y muchas veces los confrontó, los amonestó, y les enseñó todo el consejo de Dios en ese momento. Por 3 años estuvo ahí. Las ovejas tienen que ser aconsejadas con sabiduría, tienen que ser aconsejadas con mansedumbre, con humildad, y muchas veces con firmeza, ¿verdad? Con mucha firmeza. Y los padres que están aquí saben que mantener este balance entre que los hijos pidan consejo o que uno les quiera aconsejar no es tan fácil. Así también mantener el balance no es tan fácil para personas caídas como nosotros. Las personas tienen que ser liberadas, y no estoy hablando de demonios. Las ovejas se enredan en sus propios pecados y consecuencias, y una de las funciones precisamente del pastor es precisamente tratarlas de liberar de las trampas donde ellas han caído. Ayer vi en el Facebook, ¿no?, sobre precisamente de las ovejas, ¿no?, que cuando precisamente una oveja da, ¿no?, sus crías, ¿no?, y alguna de ellas siempre es como el patito feo, ¿no? Y entonces la madre, ¿no?, trata de patearla, empujarla y relegarla. Entonces esa oveja, si no es tratada por el pastor, va a llegar a morir de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya ha sido excluida, ya ha sido relegada esa. No sé, así son muchas veces los animales, ¿verdad? Así son muchas veces. Yo he visto también la conducta de los animales, de los leones, de los felinos, ¿no? Cómo son también, muchas veces los pisotean, o sea, los tratan de matar porque está el celo ahí fuerte, ¿no? E incluso el macho trata de matar a las crías de los animales, ¿no? Y entonces decía esta reflexión precisamente de esta oveja, entonces que el pastor tiene que ir, tiene que ver esa condición, tiene que ir a cuidarla, ¿no? Tiene que ir, protegerla, sentir el calor, sentirle la confianza a esa oveja y cuidarla. Cuando ella ya se sienta en confianza, puede llegar a meterla otra vez al redil. ¿Por qué? Porque esa oveja estaba padeciendo, y eso me habla sobre la autoestima, ¿no? Cuando somos pisoteados por el mundo, por nuestros pecados somos pisoteados allí, y el diablo te dice, no prendas, no te conectes, ¿para qué te vas a conectar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a conectarte con las mujeres, con el culto de oración? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y te empieza a atacar allí el diablo, ¿sí? Y si tú no te comportas bien, si tú ves a mitad de semana ya estás mintiendo, según que tú lees la Biblia, y al final de la semana, ya entre sábado y viernes y sábado, ya te empiezas a orar, te empiezas a comportar bien, porque sabes que el domingo te van a hablar de la palabra, y te hace dudar y dudar y dudar, Satanás. Pones tú muchas veces más énfasis a las dificultades, pones más énfasis a todos los pretextos que a la palabra de Dios. Y como les decía, nosotros como padres, no es fácil balancear entre que los hijos me pidan consejo o que yo les dé consejo. No es tan fácil eso, porque ellos nunca van a querer un consejo. Siempre se van a querer dirigir por ellos. Son muy pocos los que quieren recibir o te hablan, papá, ¿qué hago en esto? Dame tu observación, quiero tu consejo, ¿qué opinas sobre esto? Son muy pocos los que los hacen. Las personas que crían ovejas en el Medio Oriente, fíjense,
hablan de que las ovejas les caen unas moscas que revolotean en su cabeza. Las muerden, las pican y a veces se le meten en las narices esas moscas a las ovejas. Y esas ovejas se desesperan tanto que a veces chocan contra la pared o un árbol, ¿sí? Tratando de deshacerse de esos insectos. Y bueno, el pastor tiene que sentarse con ellas y con aceite comenzar a remover esas moscas que se han incrustado en su piel. Y quizás por eso el salmista David en el Salmo 23 habla de que él unge mi cabeza con aceite. El pastor tiene que liberar esas ovejas para liderarlas. Él tiene que cultivar su carácter de manera intencional. No es de manera, ¿cómo se llama? Pues a ver si se da. No, de manera intencional tiene que cultivar un carácter. Es un trabajo, hermanos, todo esto. No es fácil. Tenemos que recordar todo el tiempo que nosotros jamás podremos llevar un sermón más allá del cual no hemos vivido, del cual Dios no nos ha tratado. Yo les comentaba esa semana, he tenido un trato especial con Dios, ¿sí? Ningún pastor puede sanar el corazón de otro. Si mi corazón está enfermo, él tiene que tener una función, diríamos, triple este pastor, la función de profeta, sacerdote y siervo de Dios. Él tiene que hacer la función de profeta porque por profeta entendemos la exposición de la voluntad de Dios como lo hizo el profeta en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros lo hacemos a partir de la palabra ya revelada y completada, que es la que nosotros leemos, ¿sí? Él tiene que hacer la función sacerdotal, tiene que ver con el cuidado de la oveja, con la intercesión por la oveja, por la sanación de la oveja, por la orientación de la oveja, ¿sí? Y tiene que ser también un siervo de Dios para su gloria. Sin embargo, cuando todo esto ya es dicho y hecho, el pastor tiene que recordar que en su forma más básica, hermanos, él es simplemente un siervo de Dios, un siervo para la gloria de Dios, ¿sí? Antes de ser una celebridad, ese pastor simplemente es un siervo como una vasija, o más bien con una vasija y con una toalla en la mano. Ahorita les voy a explicar para qué. Antes de querer ser un influencer, es un lavapiés, hermanos. ¿Sí? Por eso les hablaba sobre la vasija, sobre la cubeta y la toalla en la mano, porque tiene que lavar los pies. Donde él va a ser en el anonimato simplemente para la gloria de Dios, que sí ve Dios todo eso, ¿sí? De una forma más básica, diríamos que él es un administrador de los misterios de Dios. El pastor necesita prestar atención a la vida de Jesús, a la vida a través de los evangelios descrita en la Biblia, ¿no? Cuando él presta atención a la vida de Jesús, nosotros aprendemos o nos recuerda que el mejor adorno de nuestra enseñanza es una vida de servicio. El lunes teníamos una enseñanza de pastores con el pastor Toño Ortiz de Casa de Oración Guadalajara, y nos hacía ver esta función precisamente del servicio. Por eso les digo que desde el lunes Dios me empezó a hablar fuerte, que siempre debemos de traer nuestra cubeta y nuestra toalla para lavar los pies, para servir a Dios. El pastor necesita poner atención en esto. Cuando él se detiene, el pastor, a leer los evangelios para verse a sí mismo con ellos o para comenzar a copiar lo que ellos dicen acerca de Cristo, él comienza a descubrir o a recordarse que ninguna tarea es tan pequeña como él que pueda llegar a hacerse, incluyendo lavar los pies. Decía un autor que la rama que más se dobla hacia abajo, ¿sí?, es la que más fruto tiene. Y es lógico, ¿verdad? La rama que más se dobla hacia abajo es la que más fruto tiene. Y por eso Cristo descendió de su gloria hasta tocar la tierra. Y luego dobló sus rodillas hasta lavar los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan de eso?
¿sí? Cuando él se percata, ¿sí? O sea, el pastor se percata que el servir no rebaja, más bien ennoblece, ¿sí? Ennoblece nuestra persona y nuestro llamado. Él descubre que la medida de su liderazgo no está dado por el número de personas que le sirven a él, sino más bien a cuántas personas tú le sirves, no cuántas te sirven a ti. Y hoy por hoy se ha destacado que se mide tu liderazgo entre más un grupo, más tengas tú que te sirven a ti. Oiga, hermanos, no. Hoy por hoy se ha dado eso. Más bien tu liderazgo se va a medir por cuántas personas tú les sirves a ellos. ¿Cuántos se quieren venir para acá, hermanos? De este lado. La palabra del Señor fueron: yo no vine para ser servido, sino para servir. El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20-22, nos recuerda, dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él hace el trabajo, Él me hace acto de Él, es la gloria de Él. Entonces, ¿qué eres? ¿Qué eres tú? ¿Qué somos los pastores? Un siervo de Dios, nada más. Pedro nos recuerda algo más de esto. La iglesia que pastoreamos se supone que debe de reflejar la gloria de Dios, tanto como el universo, si se dan cuenta, refleja la gloria de Dios. El salmista David decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Así es que la iglesia debe de reflejar la gloria de Dios, pero la manera que nosotros pastoreamos pudiera ser que nosotros contribuyamos a dicha gloria o, escuchen, o a empañar la gloria de Dios. Cuando tú pones tu vida para que te sirvan, entonces estamos empañando la gloria de Dios. Cuando nosotros ponemos la vida para servir, entonces estamos reflejando o estamos contribuyendo a dicha gloria de Dios. El pastor llamado por Dios tiene que recordar que él no puede aprender una vida de entrenamiento lo que se aprende de rodillas delante de Dios. Él tiene que vivir del manjar de la palabra de Dios. Él necesita voluntariamente un retiro para estar con Dios. Y es allí donde les vuelvo a decir, esto obedece a un gran trabajo. Nosotros no ejercemos el pastorado porque la gente se está yendo al infierno, y no debería de ser eso. Porque la gente se está yendo al infierno, entonces yo desarrollo mi pastorado. Nosotros ejercemos el pastorado porque el príncipe de los pastores nos llamó a pastorear. Y luego él nos llama a tratar de traer redención a aquellos que van de camino a la perdición. Eso sí, Dios y solamente Dios nos hace el llamado. El pastor, por tanto, es un hombre llamado por Dios, endosado por Dios, para predicar su palabra y cuidar a su pueblo que ha sido comprado a precio de la sangre de Cristo. Lo que califica a un pastor es solo su llamado. Lo que capacita a un pastor son sus dones y talentos dados por Dios, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que entender esto. Me dice Flor que si el infierno existe. Sí existe el infierno. Y está preparado, dice la Biblia, que está preparado para los que obran mal, para los que no han recibido a Cristo en su corazón, para los que no viven conforme a la voluntad de Dios. Incluso platicábamos en la mañana, ¿no? Muchos dirán en aquel día: Señor, si en tu nombre predicábamos, Señor, si en tu nombre sanábamos, Señor, si en tu nombre echábamos fuera a los demonios. Y él va a decir: no los conozco, obradores de maldad, al fuego eterno, al infierno, ¿sí? Así es que
El seminario me puede dar ciertamente una maestría, me puede dar un doctorado en teología, pero lo que no me puede dar es un llamado, ni me puede dar los dones ni talentos que solamente Dios lo hace, ni el llamado, ¿no? Solamente Dios lo hace. Yo menciono esto porque Pedro nos llama a pastorear el rebaño de Dios, y por eso yo necesito recordar, entender qué es lo que se requiere para pastorear, hermanos. El contenido de lo que enseñamos es vital. La palabra enfatiza una y otra vez la importancia de la doctrina. Pero, ¿sabes qué? Es igual importante que el contenido sea el caminar con el contenido final, que es nuestra vida de obediencia con Dios. De nada me sirve a mí leer la Biblia si no la trato de aplicar la Biblia, escuchar la doctrina correcta, hacerla un estilo de vida continuamente, ¿sí? La palabra de Dios. Y esa palabra nos recuerda lo que dice la Biblia. Los que ven y no oyen la palabra de Dios, porque pueden ver, pero no oír la palabra de Dios. Otros oyen la palabra de Dios, ¿sí? Y ven la palabra de Dios. Y nos llama ciertamente a velar por el rebaño, ¿sí? Porque más adelante dice, apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, o sea, cuidando de ella. O sea, nos llama a velar por ese rebaño. Y eso requiere todo lo anterior que yo ya mencioné: instrucción, cuidado, consejería, consolación, también amonestación. Decían por ahí, no confrontar el pecado de las ovejas es cometer un suicidio contra su alma. O sea, cuando alguien, un pastor, un líder, está viendo a los que liderea que no están muy bien, y si yo los dejo así, entonces yo estoy cometiendo un suicidio contra su alma. Por eso es que el llamado es de parte de Dios, y cuando el llamado es de parte de Dios, entonces yo estoy allí o estamos allí preocupados, estamos orando por ustedes, estamos aconsejándoles, estamos ministrándoles la palabra de Dios. También eso me dice que debo de velar por las ovejas, porque es la cuestión final de todo esto, ¿no? Que lo hago no por obligación, sino voluntariamente, como dice aquí, ¿no? Cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente lo hago, ¿sí? Pedro dice que Dios no está llamando a que ustedes pastoreen por obligación o por responsabilidad. Pues ya comencé, palabra fiel, y ahora ¿cómo me salgo? Ya me quiero salir, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? O sea, ¿qué van a decir? No, hermano. A Dios nunca le faltan ni los recursos, ¿no? Ni económicos, ni humanos. Pero si lo vas a hacer, lo tienes que hacer, como dice aquí, ¿qué dice? Velar por ellas voluntariamente, ¿sí? Pero escucha cómo lo quiere Dios. Tienes que tener un corazón sincero, o como dice aquí, con un ánimo pronto, ¿sí? Hermano, necesitamos que haga esto. No, hermano, es que mi esposa, no, es que mis hijos, no, es que mi profesión, no, es que... Dice aquí que lo debemos de hacer con ánimo pronto, ¿sí? Otra cosa, ¿no? Dios sabe que el dinero ha sido un problema en el pasado y en el presente, y aún en el ministerio de la casa de Dios. Esa es la razón que los requisitos para ser anciano, según Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3:3, dice que no avariciosos para los diáconos, no amantes de ganancias deshonestas. El evangelio, por ejemplo, hoy de la prosperidad, que todo lo tiene que ver con el dinero, ¿no? Que todo lo tienes que resolver con el dinero, que si tú no ofrendas te va a caer una maldición, que si tú no diezmas no va a haber provisión, los cielos serán cerrados, ¿no? Y hablan de todas esas cosas, ¿no? Y podríamos mencionar ellos. Lamentablemente el dinero compite ahora con Dios. Él quiere sentarse en el trono todo el tiempo, el dinero. Y cuando Él no lo hace, nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces no le estamos dando a Dios el primer lugar. El dinero nos vuelve impersonal, el dinero nos vuelve interesados,
Y así nosotros podemos pastorear almas, pero no vamos a traer fruto necesario, no vamos a traer el fruto que Dios está haciendo. Entonces, no podemos pastorear de esa forma nosotros, ¿no? Es importante el dinero, Dios ha provisto trabajos, Dios ha provisto economías, pero como decía en la oración del hermano, ¿verdad? Dios provéeles de un trabajo remunerado, ¿no? O sea, solvente, que pueda suplir las necesidades. Así es que, hermanos, si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Dios va a acomodar todas las cosas. Dios va a acomodar todo lo va a acomodar Dios. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, cuando nosotros ponemos en primer lugar nuestro llamado de parte de Dios, Dios va a obrar, Dios va a hacer que se muevan las cosas. No sé si ustedes lo han vivido, lo he vivido, hermanos. Yo lo he vivido, hermanos. Cuando digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Dios, ¿qué voy a hacer? Y de repente toca. Hermano, mire, le traje esto. Y tú te quedas así, Dios, grande eres tú, Dios. O de repente tienes un problema y alguien te dice, oye, mira, si yo también tengo esto, mira, te puedo ayudar con esto. Ay, sí, gracias. Pero ¿cómo hicimos primero? Buscar primeramente la voluntad de Dios, ¿no? Y como dice, todas las cosas vendrán por añadidura. En el versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Pedro nos recuerda también esto. Las palabras claves, por así decirlo, podríamos decir señorío, o sea que no autoritarismo en esto. Nos han confiado, hermanos, y la manera de hacer bien el cuidado, una de las maneras importantes o prioritarias es el ejemplo que nosotros demos, ¿sí? A lo mejor Pedro está pensando cuando Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el discipulado, la mansedumbre no es frecuentemente enfatizada, ni siquiera diríamos la humildad, ¿no? Pero yo no puedo ser un pastor compasivo sin mansedumbre, sin humildad. Me enseña la palabra, esta palabra pastorear, que yo necesito tener compasión. Decía alguien, ser compasivo porque todo el mundo a quien llegas a conocer está librando una batalla difícil que tú no sabes. Mi batalla no es más grande que la tuya, ni la tuya más grande que la mía. Es simplemente una batalla y que cada quien tiene que librarla. ¿Sí? Hay una ilustración que quizás sirva para esta audiencia del día de hoy. Un señor estaba en Nueva York, ¿no? Hablando de los hermanas Margarita y Erika. Un señor estaba en Nueva York, se subió al tren con sus 3 hijos y estaba ahí en el tren y él estaba sentado y con su cabeza abajo y como con sus ojos medio cerrados, cansado, sus hijos un poco alborotados, ¿verdad? 3 hijos pequeños, un poco alborotados, caminando, brincan, saltan, se suben a los asientos, se bajan de los asientos, se sienten, se paran. Ya se imaginarán, ¿verdad? La escena. Y hay gente que se está molestando por esta situación. Y el Señor sigue con su cabeza abajo como si todo estuviera tranquilidad, ¿no? Pensamos de esa forma, ¿no? Y sus ojos medio cerrados y finalmente alguien no soporta esta situación más, se le acerca y le toca su hombro y le dice, Señor, usted no está prestando atención a la conducta de sus hijos. Usted como que debería de disciplinarlos, ¿no? Y él levanta la cabeza tranquilo y le dice, sí, yo sé, pero es que nosotros venimos del hospital, donde ellos, estos 3 niños, han perdido a su madre. Así que en el tren se produjo un silencio total.
Y ahí nos habla, ser compasivo porque todos en el mundo estamos librando una batalla difícil. Muchas veces en nuestra casa o en la iglesia misma vemos así niños, vemos que corren, que van de aquí para allá y todo, y los padres como si nada. Entonces tendríamos que ir con los padres de una manera compasiva y decirles, ¿pasa algo, hermanos? Tocarles el hombro en vez de decirle, ¿no está poniendo atención a la conducta de sus hijos? ¿Por qué no los disciplina? No. ¿Quién sabe qué está pasando? Y decirle, ¿le podemos ayudar en algo, hermano? O sea, como diciéndoles, si usted no les da, yo les voy a dar. No, no es eso, no es el caso, no. Pero a lo mejor está librando una batalla fuerte que nosotros no sabemos. Y esa persona, esos padres, están orbitando que no se dan cuenta de lo que está pasando en sus hijos y que sus hijos ignoran. Por ejemplo, yo estaba viendo, no sé en qué lugar, en qué país, por medio de las inundaciones que hoy están pasando por las aguas, estaban allí y han perdido sus casas, han perdido muchas cosas, pero los niños jugando entre el lodo, aventándose el lodo, como si nada pasara. Ellos no ven la magnitud del problema. Los padres sí vemos la magnitud del problema de decir, ¿a dónde voy a llevar a mis hijos esta noche a dormir? Los niños no se preocupan de eso. Los niños no tienen conciencia de ellos. Ellos brincan, se suben a la montaña de lodo, avientan el lodo, se ensucian del lodo, brincan sobre los charcos. Ellos no tienen la dimensión. Y es lo que pasaba con este padre. ¿Cómo yo les explico que su madre jamás volverá allá? ¿Cómo van a crecer ellos sin su madre? Pero llegó el momento donde alguien se atrevió a levantarse y decir, ponga atención a sus hijos, como que debería de disciplinarlos, pero no sabía eso, hermanos. La mansedumbre y la humildad son necesarias para sentir compasión. Jesús vio las multitudes y cuando las vio enfermas y fue a sanarlas. Tuvo compasión cuando vio a los poseídos. Y su inclinación de Jesús fue a liberarlas. Cuando vio a algunos muertos, por ejemplo, vio a Marta y a María llorando, tuvo compasión de ellas y fue y resucitó a su hermano Lázaro. Cuando vio a la gente bajo el yugo de la religiosidad, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y todos esos, denunció públicamente a esos maestros y produjo, si se dan cuenta, produjo 7 ayes. Ay de ustedes, hipócritas, escribas y fariseos, tratando de liberar a la multitud de su yugo. De manera que Cristo nos ha llamado no a ejercer señorío de esa manera, hermanos, sino a ser ejemplos de las ovejas. Y al pastorear necesitamos compasión. La compasión es lo más importante, es lo que nos permite y lo importante que nos permite ver cosas que otros no ven, hermanos. La compasión. Cristo cuando tuvo el encuentro con la samaritana, ¿se acuerdan? Los discípulos, ¿qué vieron? Ellos vieron una cosa y Jesús vio otra cosa. Cristo vio a una mujer portadora de la imagen de Dios. Vio una mujer que necesitaba redención, vio una mujer que estaba más espiritualmente sedienta que físicamente, porque estaba en el pozo, ¿se acuerdan? Ahí sacando agua, ¿no? Y probablemente los discípulos vieron el pecado de la mujer y dijeron, ¿5 maridos? Híjole, no puede ser. Jesús vio las consecuencias de su pecado y su dolor. Y le dio salvación en ese momento a esta samaritana. Ellos se airaron. Jesús tuvo compasión de ellos. La compasión no lo puedo aprender en un libro. La compasión no lo puedo aprender escuchando historias de personas heridas y tratando de ponerse en otros enfoques.
No, la compasión yo lo veo en las calles y yo lo desarrollo en las calles. Yo me pongo los zapatos de ellos y para ver esto. ¿Cómo se sentiría si estuviéramos en el mismo lugar allí? Es cuando yo aprendo la compasión. Como yo les explicaba la semana pasada de mi profesor de misionología, ¿se acuerdan? Lo que yo les explicaba, que tuvo compasión de estas personas, no solamente se arrodilló, sino se sentó con ellos y les empezaba a hablar de la Biblia, no importando que si llegaba tarde a la clase, que llegó tarde, todavía lo afirmo, llegó tarde, no le importando si se iba a ensuciar, no. Yo tengo que estar sentado en el otro, hermanos. Tenemos que estar allí, experimentar esa compasión. La compasión toma en cuenta qué le pasaría a esta persona si yo no intervengo. La compasión, la falta de compasión, piensa qué inconveniente representa eso a mí si yo intervengo. La compasión es como cuando vas al trabajo, que hay necesidad de algo y tú dices, no, porque llego tarde y si no, ya no me voy a ganar, ¿cómo le llaman esa? La recompensa por llegar puntualmente, ¿no? O 15 minutos antes o 10 minutos antes. No, ya me voy porque si no, en la quincena no me llega ese bono. O sea, la falta de compasión, eso es lo que dice. La compasión dice, si yo no me paro unos 5 minutos, ¿qué le pasaría a esta persona? Porque es cuando tú sientes el llamado de Dios para compartir a otros. Eso es lo que ocurrió en la parábola del buen samaritano, como ya comenté. La compasión toma en cuenta qué pasaría si no intervengo. El espíritu religioso considera qué me pasaría a mí si yo intervengo. ¿Ven la gran diferencia? ¿Ven la diferencia que hay? O sea, que nosotros al compartir lo que estamos recibiendo hoy en día, al compartir la palabra, ¿ustedes qué deberían de hacer, hermanos? Compartir la palabra. Dice que de lo que hemos recibido, de eso también damos. No solamente habla económicamente, sino también espiritualmente. Si yo callo, aún dice Dios, si tú callas, yo tengo poder para que las piedras hablen por ti. Imagínense. Entonces, ¿por qué permitir o dejar de hacer algo que es un privilegio, comunicar la palabra de Dios a otras personas? Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ellos. La hija de Billy Graham escribió un libro conocido como Solamente dame a Jesús. Y dice ella, tratando este tema, ella habla de esas multitudes que cuando Jesús estaba allí, que él vio todo eso. Ella dice, para contextualizar el mensaje de ahorita, ella dice que esa multitud, en esa multitud estaban los divorciados, estaban los deprimidos, estaban los enfermos, estaban los poseídos, los dependientes de drogas, los airados, los felices, los quejones, los contentos, los crueles, los amables, los egoístas, los considerados, los críticos, los amedrentados y los calmados. Gente cuyos sueños habían sido hechos pedazos, cuyos hogares habían sido fracturados, gente cuyos corazones habían sido destrozados y cuya esperanza había sido deshecha. Ahí se encontraba toda esa gente allí en esas multitudes. Entonces Jesús vio a esa multitud y ¿qué dice la Biblia? Que tuvo compasión de ellos. Jesús los vio y vio cada uno de esas cosas en ellos. Los discípulos no lo vieron, ¿no? Nomás los discípulos se preocupaban, ay, ¿qué vamos a hacer? Ya llega mucha multitud, ¿qué les vamos a dar de comer? ¿Qué les vamos a dar de esto? ¿Dónde buscaremos? ¿Que quién sabe qué? Porque no tenían compasión los discípulos. No tenían ojos para ver. La compasión nos da ojos para ver lo que otros no ven, hermanos.
El trabajo, vuelvo a decir, del pastorado es arduo, va más allá de toda habilidad humana. Por eso yo les ruego a ustedes, palabra fiel, que oren por un servidor, porque el trabajo va mucho más allá de toda capacidad humana, hermanos. Oren por mí. Oren por mí, yo voy a necesitar mucho de sus oraciones. ¿Por qué? Porque podemos sucumbir. Podemos decir, Señor, estas ovejas, ¿no? Y el Señor te dice, yo te llamé, apaciéntalas, pastoréalas, sírveles, agarra tu cubeta y tu toalla y lava sus pies. Así es que vean la magnitud de todo esto. Pero Pedro nos recuerda que hay una recompensa que nos espera al final en el versículo 4, ¿verdad? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, o sea, se está refiriendo a los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dirían por ahí, no mires los rechazos que has recibido, mira el rechazo en la cruz. No mires tus heridas, mira las de Cristo. No mires tu camisa empapada de sudor, mira su sudario empapado de sangre. No mires su salario, mira su calvario. Mira la corona que dice aquí, inmarchitable, que te espera. Y mira la corona de espinas que él recibió. Jesucristo recibió una corona de espinas. Y a ti te está diciendo, a nosotros nos está diciendo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En esencia, hermanos, Él cambió nuestra corona de esclavo, porque yo era esclavo del pecado, por la corona del rey, por su corona. ¿Con qué propósito? Con el propósito para que nosotros reinemos juntamente con Dios. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar de uno mismo y después de la grey de Dios que nos ha puesto. Recuerda que tú no fuiste pastor por un comité de púlpito, ¿o sí, hermanos? No, sino por el Espíritu Santo. Recuerda que estamos construyendo, desarrollando una iglesia, no la nuestra, sino la de Dios. Por tanto, no debemos de temer. Tenemos los recursos para hacerlo, y no me refiero solamente a económicos, sino a espirituales, porque es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, la grey del Señor. Falta mucho por sufrir, como decía el apóstol Pablo, antes de que la causa redentora termine. Nosotros tenemos que alegrarnos de poder participar de las aflicciones que faltan. Así es que estamos decididos para llevar a cabo el llamado para la gloria del Padre, hermanos. En el nombre del Hijo y del poder del Espíritu de Dios. Porque dice que cuando el príncipe de los pastores aparezca, Él entregará esa corona inmarchitable. Nuestro trabajo no vendrá a ser en vano, porque Él dará una recompensa. Él dará esa recompensa, hermanos. Estamos dispuestos a llevar la palabra de Dios. Estamos dispuestos, hermanos, a compartir la palabra que están recibiendo el día de hoy a otras personas. Porque todos daremos cuenta, como lo estudiábamos por la mañana, de las cosas buenas y de las cosas malas. Daremos cuenta por qué no le hablaste a esta persona que estaba en necesidad. Te contó problemas, y por qué no le hablaste de Cristo. ¿Por qué no le dijiste, sabes qué? Hay un lugar donde yo estoy escuchando la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Te puede ayudar bastante todo esto. ¿Vendrán persecuciones? Sí. Lo aseguró Cristo. ¿Vendrán aflicciones? Sí. ¿Vendrán enfermedades? Sí. ¿Vendrán problemas? Sí, y todo vendrá. Pero también vendrán oportunidades, y al final dice,
Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiremos esa corona incorruptible de gloria. Y no lo hacemos, hermanos. No estamos ahorita congregados, no estamos recibiendo palabra por el hecho de que si no lo hago, entonces no voy a ir al cielo, voy a ir al infierno. No lo hago por eso yo. Yo no estoy aquí sirviéndolos a ustedes porque si no lo hago, entonces Dios me va a reprender, Dios me va a castigar. No, yo hago todo esto porque yo recibí el llamado de Dios y porque me dijo, haz esto. No cuestiono a Dios. No lo cuestiono referente a que si puedo compartir o no la palabra, sino más bien lo que yo hago es llevar la palabra. Y dice la Biblia, te oigan o no te oigan, yo haré oír mi palabra. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que el llamado no fue por un concilio de púlpito, sino fue un llamado por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te llama, Él te da la capacidad, Él te va llevando para que tú puedas precisamente hacer la obra por el cual tú has sido llamado. Así es que esto, hermanos, es un privilegio servir al Señor. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.